Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están, queridos amigos, hermanos de Face? Aquí estamos una vez más para compartir una palabra de fe y la oración de la medianoche. Qué bueno es poder estar conectados, qué bueno es poder estar juntos y recibir y compartir eh, con relación a la palabra del Señor. Hoy vamos a estar, estuvimos 3 días hablando acerca de un solo verso, Génesis capítulo 2, compartiendo acerca de cómo las tinieblas operan y nos llevan a la faz del abismo, lo que representaba. Pero hoy vamos a estar compartiendo una temática diferente. Hoy vamos a estar compartiendo acerca del llamado. Vamos a enfocarnos en el llamado de Dios y también vamos a hablar lo que hay que dejar, lo que se nos promete y lo que debemos hacer, ¿ya? Porque es necesario entender que cuando somos llamados por Dios hay cosas que debemos dejar, pero hay cosas también que necesitamos hacer y hay promesas que se nos dan. Así que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a compartir en este día. Así que desde ya buenas noches a todos los hermanos que están viendo, a los que se están conectando y a los que van a recibir esta palabra en adelante, de aquí en adelante. Dice así, Génesis capítulo 12, verso 1 dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti la nación grande, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir de tierra de Canaán, y de tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor. Y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. Aleluya, qué tremenda palabra, hermosa palabra. Abraham, el padre de la fe. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, cuando hablamos de Abraham, Abraham es un hombre que escuchaba a Dios, que tenía su oído espiritual atento para oír lo que Dios le decía. Lo que Abraham vivió con Dios no estaba escrito en ningún lugar. Lo que Abraham vivió con Dios no estaba escrito en ningún lugar. Era lo que él estaba escuchando de parte de Dios, producto de su relación con Dios. Y yo quiero decirle algo en esta noche. Hay una palabra que está escrita. La Sagrada Escritura está escrita, sí, aquí está. Pero hay una voz de Dios. Dios sigue hablando, Dios sigue guiando. Y lo que Dios te dice te lo confirma también por la palabra. Necesitamos entender que la gente que se comunica con Dios, la gente que tiene comunión con Dios, Dios le habla, Dios le guía, Dios le direcciona. Y lo que usted tiene que entender es que cuando Dios le comienza a hablar a Abraham que se vaya, había un padre que había perdido un hijo. Había un padre, Taré, el padre de Abraham, había perdido un hijo. Su hijo Aram había muerto. Y cuando Abraham se va, deja solo a ese padre que había perdido un hijo y que se estanca ahí en la tierra de Aram. No sé si usted puede dimensionar esto, pero cuando uno pierde un ser querido, lo que uno quiere hacer es estar cerca, es estar en el lugar, es contener, es ayudar un poco. La partida de un ser querido nunca es fácil. Y aquí en el caso de Taré, Taré pierde un hijo, y Taré había comenzado la caminada de fe con su familia. Taré había comenzado a seguir la voz de Dios, a seguir los pasos de Dios, pero muere un hijo y eso lo estanca, y ahí se queda en tierra de Harán. Y Dios comienza ahora a hablar con Abraham. Abraham comienza a tener comunión con Dios porque ese es el principio. El principio para que Dios te hable o el principio para que Dios te guíe es que usted pueda tener comunión con Dios. Y Abraham comienza a tener esa comunión con Dios y Dios comienza a hablarle, Dios comienza a ministrarle.
Pero no es que se le apareció algo así dentro de él, no, él comienza a escuchar la voz que le comienza a hablar y le comienza a decir. Y dice, la palabra es clara porque dice que el Señor ya le había dicho, Dios ya le había estado hablando. Y a pesar que leímos nosotros 7 versículos, quizás nos vamos a concentrar en 2 o 3. Lo primero que hay que decir es que Dios ya le estaba hablando. Y lo primero que quiero concentrarme yo en usted en esta noche es qué es aquello que usted ha estado escuchando de parte de Dios. ¿Qué es aquello que Dios te ha estado diciendo? ¿Qué es aquello que Dios te ha estado hablando? ¿Que te ha estado ministrando? ¿Que te ha estado poniendo en tu mente? ¿Te ha estado poniendo en tu corazón? ¿Qué es aquello que es la dirección de Dios para tu vida? Dios te está hablando, Dios te está ministrando, Dios te está diciendo. Y Dios ya le estaba hablando a Abraham. ¿Pero qué le estaba hablando? 3 cosas que tenía que dejar. Y muchas veces el Señor nos habla a nuestras vidas cosas que tenemos que dejar para verdaderamente cumplir el llamado de Dios y para que Él nos posicione donde Él quiere posicionarnos. No es fácil, muchas veces cuesta. Hay cosas que dejar. Y Abraham, el padre de la fe, había 3 cosas que tenía que dejar. Y Dios le dice estas 3 cosas. Número 1, vete de tu tierra. Tenía que dejar su lugar geográfico, lugar físico, posición, comodidad, porque tenía bienes. Tenía que dejar, no los bienes necesariamente, porque cuando se va se los lleva, pero tenía que dejar la estabilidad. Dejó la estabilidad, dejó la comodidad. Deja tu tierra, lugar físico, lugar geográfico. Deja tu tierra, le dice el Señor, tienes que dejar tu tierra. Y Dios le venía hablando a eso, pero también le dice, deja tu parentela, deja lo que te es familiar, deja lo que te es común, deja lo que te es común, pero que te atrapa el llamado. ¿Se entiende? O sea, no es que deje tu parentela porque tienes que dejarla, sino que deja tu parentela porque te impide el llamado, te impide el propósito. Deja esas cosas familiares y deja esas cosas que son rutinarias, pero que te están impidiendo el llamado de Dios en tu vida. Puede ser un amigo, puede ser familiar, puede ser algo del entorno, déjalo. Deja la parentela y deja la casa de tu padre. El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. ¿Qué cosas son las que estamos heredando que nos impiden que avancemos? Entonces hay que dejar estas 3 cosas: la tierra, la parentela y la casa del padre. Hay que dejar la comodidad, la estabilidad, la región física que nos impide el avance. Hay que luchar con la indecisión, quizás, la conformidad, algún complejo, pero al mismo tiempo dice, deja tu parentela, todo lo que es familiar, todo lo que impide, todo lo que es normal y común, y lo vemos como normal, lo vemos como familiar, que así es y no hay problema. Deja eso y deja la casa de tu padre, deja la estructura pensante, deja tu herencia que te tiene ahí estancado. ¿Qué era lo que estaba estancando a Abraham en su llamado? Que su padre estaba emocionalmente bloqueado por la partida de su hijo Aram. Había muerto Aram y ahí quedó bloqueado Taré. Pero Dios comienza a hablar con Abraham y le dice, deja la casa de tu padre. Y se va. Y le dice, yo te voy a mostrar el lugar. Entonces, fíjese bien que cuando Dios habla, muchas veces hay que dejar cosas. Y la pregunta es, ¿qué cosas el Señor te ha dicho que tienes que dejar para cumplir su llamado? La pregunta es, ¿qué cosas usted tiene que dejar para cumplir el llamado de Dios? Dios te bendiga, Jorge Andrés Retamal. Bendiciones, Jorgito. ¿Qué cosas tiene que dejar usted para cumplir el llamado de Dios? Usted sabe, Dios te está hablando. Dios te puede haber estado colocando en el corazón una inquietud, un sentimiento de las cosas que usted tiene que dejar. Quizás tienen que ser hábitos, quizás tienen que ser costumbres, quizás son pensamientos, quizás son actitudes, quizás son algo físico, quizás es persona. Son muchas cosas las que quizás necesitamos dejar, liberar, dejar ir para poder continuar con el llamado de Dios. Y luego el Señor le dice, deja eso, deja estas 3 cosas y yo te mostraré la tierra donde tienes que ir. Es decir, tienes que caminar en fe, tienes que dar los pasos de fe, porque mientras no den los pasos, yo no te voy a decir lo que tengo para ti. Nosotros queremos ser muchas veces como Tomás, ver para creer, pero el Señor te dice, deja y da los pasos y yo te muestro lo que tengo para ti. Hay muchas cosas que el Señor tiene para nosotros, pero a veces no las recibimos porque nos damos los pasos de fe, dejando lo que tenemos que dejar. Y eso es lo principal en esta noche.
dejar lo que tenemos que dejar y dar los pasos que tenemos que dar. Y sabe que es bonito porque Dios le da una promesa. Le da una promesa a Abraham y le dice así, mire. Le dice a Abraham algo espectacular. Y haré de ti una nación grande. ¿Quién era Abraham? No tenía ni hijo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho. Mire, Dios le pide 3 cosas que haga Abraham. Pero el Señor lo bendice con 7 bendiciones. Aleluya. Entonces muchas veces lo que Dios nos pide que hagamos es poco para aquello que Dios nos quiere entregar. Es poco para aquello que Dios quiere hacer con nosotros y en nuestra vida. Así que si Dios te está pidiendo algo que tú hagas o que tú dejes, como le pidió a Abraham que dejara, no tengas problema, ten fe. No te hagas problema, no te pongas triste, ten fe. Porque de seguro Dios quiere entregarte más de lo que está pidiendo. ¿Lo cree usted? Así es. Cuando Dios te pide algo, Él te quiere entregar más todavía. Y qué tremendo es la promesa. Y hay promesas para ti. Y la pregunta que yo te quiero hacer en esta noche, ¿conoces tú la promesa que Dios tiene para tu vida? ¿Has escuchado de Dios lo que Él quiere entregarte, lo que Él quiere darte? La promesa personal, la promesa individual, la promesa familiar, la promesa quizás matrimonial que Dios tiene para ti, para tus hijos. ¿Has escuchado de Dios? Y yo quiero decirte en esta hora, hay un propósito, hay una palabra, hay una promesa de Dios individual para cada uno de nosotros, pero también para cada familia. Aunque nosotros como hijos de Abraham estamos contenidos en esta promesa que está aquí. Ser de bendición, ser bendecido, ser bendiciones para muchos, que Dios nos va a bendecir a los que nos bendigan y va a maldecir a los que nos bendigan. Está aquí, estamos incluidos, pero hay cosas que son individuales y personales. La promesa de Dios, cuando Dios le comienza a hablar a Abraham, no solamente que le estaba diciendo lo que tenía que dejar y que tenía que dar paso de fe, sino le estaba diciendo es porque hay una promesa. Esto es lo que yo quiero hacer contigo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Abraham. Buenas noches, hermana Dilia Beatriz, bendiciones para usted. Querido amigo consiervo Charlie, Dios te bendiga, Pastor Edgardo Pincheira ahí en Puerto Varas, aleluya. ¿Cómo está la lluvia? ¿Está lloviendo por allá? ¿Cómo está la cosa ahí en Puerto Varas? Hay un hombre de fe también, que dio paso de fe y Dios lo ha bendecido. Gloria a Dios, qué tremendo. Dios te bendiga, un abrazo grande, varón de Dios, qué tremendo. Qué bendición el poder usar este medio, hermanos, para compartir la palabra y poder saber que Dios es fiel, que Dios es real. Mire, y me voy a agarrar del pastor Ricardo para compartir el testimonio, hacerlo real. Este varón, que es un varón de Dios, un pastor, un siervo del Señor, un predicador de fuego, era una persona de nuestra comuna, de nuestra población aquí, y se convierte un día, Dios lo llama a los caminos del Señor, y cuando Dios lo llama, él, como lo describe, digo, como uno más, y él se casa en la iglesia y se transformó en un predicador, y lo enviaron, hermano querido, a hacer la obra así, a manos vacías, a un lugar X, sin nada. Literalmente dejó su tierra, dejó su parentela, dejó la casa de su padre y fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y qué tremenda. Han pasado los años y Dios ha cumplido la palabra, le mostró la tierra, el Señor lo ha bendecido, como dice Génesis 12, haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y le ha dado una congregación hermosa, la ha engrandecido, ha sido de bendición y ha sido de bendición para muchas familias. Qué tremendo. Dios te bendiga, varón de Dios, honro tu vida en vida, aleluya, y públicamente reconozco que eres una inspiración para el pueblo de Cristo y también para nosotros como consiervo que está dando la batalla. Así que un abrazo grande. Amén. Dios te siga bendiciendo y Dios siga prosperando tu vida junto a tu familia y junto a la congregación. Qué tremendo, porque justo se aplica al principio. Pero bueno, avancemos entonces. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? Él obedece. Y cuando dice la palabra, y se fue Abraham como el Señor le había dicho,
él se va y llega por un lugar, y llega a un lugar que se llamaba Canaán, pero hasta ese punto él no sabía que ese era el lugar que Dios tenía, pero él llega ahí y estaba la tierra habitada por los cananeos. Y cuando él llega a ese lugar, ¿sabe lo que pasa? Dios se le aparece y le confirma y le dice, este es el lugar. A ti te lo daré y a tu descendencia. ¿Y sabe lo que ocurre? Abraham levanta un altar a Dios que se le había aparecido. Y ese es el respaldo. Ese es el respaldo de Dios, porque Dios te muestra el lugar, o Dios te da señal, o Dios se te aparece solo cuando das el paso de fe. Mientras no hagas lo que Dios te ha pedido que dejes, mientras no dejes lo que Dios te ha pedido que dejes, y no des el paso de fe, y no vayas al lugar, y no camines en fe, Él no te va a mostrar nada. Pero mientras tú dejes lo que tienes que dejar y camines en fe, Él te va a mostrar, Él te va a dirigir, Él se te va a aparecer y Él te va a decir, este es el lugar. Esto es lo que tienes que hacer. Él te va a mostrar, Él te va a encaminar. Aleluya. ¿Cuántos creen esta palabra? Y es lo que Dios hizo con Abraham. Así que en esta noche, si te sientes que Dios está ministrando tu corazón, si esta noche tú sientes que hay cosas que tienes que dejar, y Dios te ha estado hablando, y Dios te ha estado inquietando, y Dios te ha estado diciendo, deja esto, deja esta situación, deja esta conducta, deja este hábito, deja ese pensamiento, deja esa actitud, deja esa creencia, deja eso, deja esa posición o lo que fuere, déjalo, déjalo. Si Dios te ha estado diciendo, déjalo. Y si tienes que dejarlo, ahora comienza a caminar en fe. Comienza a caminar en fe en aquello que Dios te va a mostrar, en aquello que Dios te va a decir. Y luego que estás caminando, Dios se te va a aparecer y te va a mostrar y te va a decir, este es el lugar. Y cuando Dios te muestre el lugar, no olvides de hacer un altar. No olvides de adorarle. No olvides de bendecir tu nombre. Porque eso que Dios te va a mostrar es lo que te va a dar a ti y a tu descendencia después de ti. Amén. Así que Padre, muchas gracias. Bendecimos a los hermanos, a las hermanas que están conectados, a los que están recibiendo la palabra de fe. Señor, así como tú hablas de Abraham, tú hablas a aquellos que tienen comunión contigo, Señor, y llama a tu pueblo a hacer tu voluntad, a vivir por ti, para ti, en el nombre de Jesús, Señor amado, que puedan dejar todo aquello que tú estás pidiendo que dejen y que puedan dar los pasos de fe, caminar en fe, Señor, en el nombre de Jesús, en base a promesas que tú tienes, Señor, para cada vida, para cada persona, y puedan, Dios, ser confirmados en el lugar y levanten altar en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Esa fue, hermano querido, la palabra de fe en esta noche. El Señor te bendiga. Y bueno, si Dios lo permite, mañana estamos compartiendo nuevamente una palabra de fe y la oración de la medianoche. Buenas noches y gracia y paz.